La primera ley de Mendel se conoce como principio de la uniformidad de híbridos en F1. Esta ley se conoce así porque cuando se cruzan dos progenitores, uno de raza pura dominante, A mayúscula, con otro de raza pura recesiva, A minúscula, todos sus descendientes son híbridos iguales, A mayúscula, A minúscula. A esta primera generación de descendientes que provienen de progenitores de raza pura se le llama primera generación filial o F1. Las letras mayúsculas representan a los caracteres dominantes. Las letras minúsculas representan a los caracteres recesivos. Cuando un individuo tiene el genotipo A mayúscula, significa que heredó un gen dominante del padre y un gen dominante de la madre. Por esto se le conoce como de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, significa que heredó un gen recesivo del padre y un gen recesivo de la madre. Como ambos genes son recesivos, este individuo también es de raza pura u homocigoto. Cuando un individuo tiene el genotipo A minúscula, significa que heredó un gen dominante de uno de sus progenitores y un gen recesivo del otro progenitor. Como el individuo tiene un gen dominante y otro recesivo, ya no es de raza pura, por lo que se le denomina híbrido o heterocigoto. Las características de los genes dominantes aparecen siempre que un individuo porte un gen dominante. Por ejemplo, en el caso de los chícharos, el color amarillo de las semillas es dominante. Por tanto, si el genotipo de una planta de chícharos es A mayúscula, la semilla del chícharo será amarilla. Si el genotipo es A minúscula, la semilla será también amarilla, pues está presente el gen dominante A mayúscula. Los caracteres recesivos se observan únicamente cuando el gen dominante está ausente. Por tanto, una semilla verde tiene un genotipo recesivo homocigoto A minúscula, ya que si fuera heterocigoto A minúscula, la semilla de la planta sería amarilla, pues el gen dominante no permitiría que se expresara el fenotipo codificado por el alelo recesivo. El fenotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo, o sea, la característica observable, en este caso, el color de la semilla. Por su parte, el genotipo se refiere al tipo de genes que tiene el individuo. La primera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 3 columnas con 3 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los alelos de los gametos femeninos. 4. Las celdas blancas corresponderán a los cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Este proceso se realiza de la siguiente manera. El resultado de la cruza será genotipo 100% heterocigoto A minúscula. Cada celda blanca equivale a 25%. Fenotipo 100% semilla de color amarillo, pues es el carácter dominante. Analicemos ahora la segunda ley de Mendel. Esta se conoce como principio de la segregación de los alelos. Este principio indica que los dos alelos de un mismo gen,
esto es, A mayúscula, A minúscula, se separan al formarse los gametos. Es decir, la A mayúscula y la A minúscula se pueden apartar y terminar en cigotos distintos. Mendel estableció este segundo principio al llevar a cabo la autofecundación de las plantas de la primera generación filial. Esto significa que permitió la cruza entre una F1 con otra F1, lo que se representa así: A mayúscula A minúscula por A mayúscula A minúscula. Como resultado, obtuvo plantas que se conocen como segunda generación filial o F2. Estadísticamente, en este caso, de cada 4 plantas, 3 resultaron de semilla amarilla y una de semilla verde. Es decir, se obtuvo una relación fenotípica de 3:1. Por tanto, el resultado final en la segunda generación filial o F2 es 25% genotipo A mayúscula, fenotipo amarillo, 50% genotipo A mayúscula, A minúscula, fenotipo amarillo, y 25% genotipo A minúscula, fenotipo verde. La segunda ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente manera. 1. Se elabora una tabla de 3 columnas por 3 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los alelos de los gametos femeninos. 4. Las celdas blancas corresponderán a los cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. Este proceso se realiza de la siguiente manera. Como cada celda blanca equivale a 25%, el resultado de la cruza se puede tabular así. En la segunda ley de Mendel, como se ve, de cada 4 semillas resultantes, 3 son amarillas y una verde, lo que representa una relación fenotípica de 3:1. Analicemos ahora la tercera ley de Mendel. Esta se conoce como principio de la distribución independiente de los alelos, lo cual significa que cada alelo se distribuye de manera independiente al formarse los gametos. En su tercer experimento de hibridación, Mendel investigó la herencia simultánea de 2 caracteres. Para ello, cruzó plantas de raza pura que producían semillas amarillas de superficie lisa, A mayúscula, B mayúscula, con otras de raza pura que producían semillas verdes de superficie rugosa, A minúscula, B minúscula. Como resultado, en la primera generación filial o F1, todas las plantas produjeron semillas amarillas de superficie lisa, A mayúscula, B minúscula. Es decir, solo se manifestaron los caracteres dominantes. A continuación, Mendel permitió la autofecundación de las plantas de la primera generación filial. Esto es, se realizó la cruza de una planta F1 con otra F1. Los alelos que resultan de cada planta A mayúscula, B minúscula son A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Por tanto, estos se colocan en el cuadrado de Punnett. Como producto en F2, de cada 16 semillas resultantes, 9 fueron amarillas lisas, 3 verdes lisas, 3
amarillas rugosas y una verde rugosa, lo que representa una relación fenotípica de 9, 3, 3, 1. La tercera ley de Mendel se puede representar gráficamente en un cuadrado de Punnett de la siguiente forma. 1. Se elabora una tabla de 5 columnas por 5 filas. 2. En las celdas verticales grises se anotan los alelos de los gametos masculinos. 3. En las celdas horizontales grises se anotan los alelos de los gametos femeninos. 4. Cada celda blanca corresponderá al cigoto resultante de la fusión de un gameto masculino y un gameto femenino. La presencia de 16 celdas blancas significa que hay 16 posibles resultados distintos. Este proceso se realiza de la siguiente manera. En la tercera ley de Mendel, como se ve, de cada 16 plantas resultantes, 9 son de semillas amarillas lisas, 3 de verdes lisas, 3 de amarillas rugosas y 1 de verdes rugosas. Esto representa una relación fenotípica de 9, 3, 3, 1.